Vamos a empezar un momentito rezando y ofreciendo este momento de encuentro y de charlas formativas que en el contexto de la Cuaresma, vos sabéis que se vienen organizando ya desde hace muchos años aquí en la parroquia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor que derrame sobre nosotros su Espíritu para que podamos descubrir con profundidad este mensaje que se nos va a transmitir en esta jornada y que es una llamada a la conversión. El Evangelio de San Marcos comienza así: convertíos y creed en el Evangelio. Pues hacen en nuestra vida resonar estas palabras, ese primer anuncio de Jesús al inaugurar su ministerio público. Pedimos al Señor que en este tiempo de Cuaresma nos conceda el don y la gracia de una conversión Damos gracias a Dios también por las personas que en estos 3 días, hoy comenzando con Paula, pues nos ayudarán a reflexionar, a centrarnos y a pensar en clave de conversión nuestra vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de la Amargura. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos seamos todos a este primer encuentro de estas primeras jornadas de charlas formativas y de espiritualidad también, que pretenden ayudarnos en este tiempo de la Cuaresma a reflexionar y a acoger en nuestra vida el tema fundamental que nos congrega, que es el tema de la conversión. Mirad, las 3 charlas, la introduzco hoy, que es el primer día, y ahora presentaremos a nuestra querida Paula. Las 3 charlas pretenden responder a esta invitación que en la Cuaresma, de manera particular, resuena muy fuertemente en la vida de la Iglesia. La palabra conversión. Conversión que, como bien sabéis, traduce al español la palabra griega metanoia, volverse a Dios, en definitiva. En lo que pretendemos, deseamos y ojalá demos algún paso en nuestra vida personal y en nuestra vida comunitaria para volver nuestra mirada al Señor. Y esta conversión se desplegaría como en 3 dimensiones, que son las que vamos a tratar en estos 3 días. La primera dimensión es una dimensión personal, particular. Por eso el título de la charla de hoy es la conversión personal como itinerario de vida. Para ello nos va a acompañar y nos va a guiar pues nuestra querida Paula Vega, que ahora presentaré. Mañana, fundamentalmente, lo tenéis también ahí anunciado, sería dirigir una mirada a una conversión comunitaria, en clave pastoral. El Papa Francisco ha tenido y ha mantenido una clave fundamental para la vida de la Iglesia, que consiste en ponernos a todos en constante, permanente estado de misión. Hoy se habla mucho de conversión pastoral. Veremos fundamentalmente mañana, unida a esta dimensión primera, en qué consiste esa conversión que debemos ir dando
en el nivel personal, hoy en el nivel pastoral, comunitario, si queremos, que responde a la pregunta: ¿cómo debemos anunciar hoy el Evangelio? Y que será muy interesante, presentará también Angelines Morales. Y el tercer día, también consecuencia de estas dos primeras charlas, pues nos centraríamos en un tercer nivel de la conversión. Una conversión que afecta a toda la Iglesia, pero que se particulariza de modo especial también en nuestra Iglesia de Málaga y en nuestra comunidad parroquial, que es la conversión sinodal, como modo de vivir, de trabajar y de ser Iglesia en nuestro día. Por lo tanto, una triple dimensión de la conversión que vamos a intentar, bueno, pues presentar y adherirnos a ella. La conversión personal, la conversión pastoral, la conversión sinodal. Fijaros que algunas personas han dicho: uy, no hay ningún cura que dé la charla. Y yo he dicho: no hay ningún cura que dé la charla, porque ya el año pasado y en años anteriores hemos tenido la ocasión de escuchar a sacerdotes. Y es una lástima que teniendo gente muy preparada, laica en la parroquia o en la diócesis, no las aprovechemos y las estén aprovechando en otros lugares. Entonces se nos ocurrió la idea de poder centrar el tema también ofreciéndoles a ellos pues esta disposición a que nos ayuden a reflexionar. Paula Vega es conocida por todos nosotros, o por la mayoría de nosotros, pero sobre todo es conocida en las redes sociales, como Llámame Yumi. ¿No? Ahora le preguntáis a ella por qué se llama Yumi. Ella es misionera digital, es escritora y divulgadora de teología. Nació en Málaga hace un rato, en el año 1995, hace un rato. Y es fundadora del proyecto de evangelización en redes sociales Llámame Yumi, desde el que comparte, si la seguís en las redes sociales, reflexiones importantes sobre la fe, la vida, la espiritualidad, en una comunidad que ella tiene de seguidores de unas 90.000 personas. Tiene una parroquia digital muy importante. Ella es profesora, maestra. Después se dedica a estudiar también ciencias teológicas y desde hace años investiga especialmente el papel de la mujer en la Biblia, tema sobre el que acaba de publicar un libro, lo tiene arriba Margarita por si alguien lo quiere adquirir, un libro interesante que nos puede ayudar a todos. Además, es una gran charlista, sabe transmitir, tiene poder de comunicación, imparte charlas y conferencias en distintos lugares. Bueno, ha estado en Alemania, en Colombia, en Estados Unidos, en España y en la Amargura. ¿Vale? Junto a su labor como creadora de contenido y conferenciante, trabaja también en la serie The Chosen, no sé si la conocéis por la plataforma, y en la asociación cristiana World Vision, en pleno compromiso con la protección de la infancia. Está casada con su marido, con su marido está casada, se llama Daniel Mir, desde marzo del 2023, y juntos se dedican también como una forma pastoral en el acompañamiento de matrimonios jóvenes a través de retiros que se titulan Cosas de Tres, que se realizan en varias diócesis de España. Lo más importante es que es de esta parroquia. Pertenece a la comunidad Ruá y, ya digo, destaca por ser una mujer, creo yo, rompedora, muy creativa y apasionada por su trabajo. Así que nada, querida Paula, bienvenida a tu casa, bien hallados somos todos y te escuchamos con mucha atención y con mucho cariño. Os han repartido el esquema de la charla o de la ponencia que ella va a hacer. Si faltan algunos, ahora vendrán más porque nos han faltado, ¿vale? Ahora se repartirán. Están por ahí sacando fotocopias, creo. No hay, no está Margarita. Bueno, pues lo compartimos. Bueno, pues... Compartir de WhatsApp. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y... buenas tardes a todos y nada, gracias a Salva por la presentación y a todos los que habéis sacado un ratito pues, para estar aquí en estas charlas, ¿no?, de Cuaresma que se van a ir sucediendo pues, durante estos días.
Y bueno, os he repartido un papelito porque yo pensaba que la charla iba a ser arriba en el templo, yo no he preparado nada de presentación, pero para que no os perdáis, porque muchas veces la retención son de 15 minutos, lo sabéis, ¿no? El ser humano tiene una retención de 15 minutos, a los 15 minutos desconectamos todos. Entonces, bueno, por lo menos el papel que nos ayude a seguir un poquito lo que yo voy diciendo, no son deberes, pero oye, quien se lo quiera llevar a su casa, que lo quiera leer otra vez, ¿vale? También lo tiene ahí pues para durante la cuaresma, ahí está. Yo siempre digo en mis charlas, como ha dicho Salva, yo doy charlas en muchos ambientes, muchas realidades, en muchos lugares diferentes, y si hay algo que siempre digo, es que yo voy a soltar aquí mi monólogo, ¿verdad? Prometo que van a ser 45 minutos solo, hablando, hablando, hablando y hablando. Y a lo mejor cuando salgáis por la puerta se os va a olvidar un 99% de lo que yo he dicho en la charla, ¿verdad? Porque pues somos así. Entonces yo siempre os animo cuando empiezo una charla a que cuando yo diga algo que os toque el corazón, que os llame la atención, que os suscite incluso alguna duda, que por favor la escribáis en algún sitio. Los que tenéis los móviles, pues lo podéis escribir en los móviles. Los que tenéis el papel y un boli, pues escribirlo ahí, ¿vale? Para que se os quede algo de lo que yo vaya a decir hoy, que va a decir el Señor a través de mí, porque al final yo solo soy un mero instrumento, pero algo de lo que yo diga, por lo menos nos lo podamos llevar a casa y masticarlo durante el resto de la cuaresma, ¿vale? Entonces, bueno, eso quería empezar por ahí. Cuando Salva hace, creo que un par de semanas solo, me dijo que tenía que dar la charla, ¿no? de conversión, estuve pensando, ¿qué cuento yo de la conversión, ¿no? Porque la conversión personal, claro, cuando a ti te dicen la palabra conversión, no sé si esto os pasa, pero yo lo primero que pienso siempre es como en una persona que no era creyente, ¿no? Y ahora sí lo es, ahora sí es creyente, se ha convertido, pero también pienso en nosotros, por ejemplo, ¿no? Los que somos cristianos, cuando pensamos en conversión es como dejar de hacer algo o hacer algo mejor, ¿no? Podríamos tener como esas dos vertientes. Y realmente todo esto va a formar parte del camino, pero me di cuenta, conforme iba reflexionando sobre cómo hacer la charla, que realmente la conversión no puede ocurrir realmente si no hay un encuentro. Por eso he puesto el esquemita en el papel, ¿verdad? De el encuentro lleva a la conversión, pero eso no se queda ahí. La conversión tiene que llevar a un propósito, que estaremos viendo un poquito pues, a lo largo de la charla. Los que ya me conocéis y me seguís en redes sociales o habéis venido a alguna de mis charlas, sabéis que yo soy muy bíblica. A mí me encanta la Biblia, yo soy una friki de la Biblia. Yo la Biblia no hay que tenerla en una estantería cogiendo polvo. La Biblia tiene que estar en la mesita de noche, trabajada, leída, vivida, subrayada, con post-it, con lo que queráis. Pero no podemos dejar que la palabra de Dios nos toque solamente cuando venimos a misa y la escuchamos, sino que tenemos que leerla, ¿no? Yo siempre hago una invitación muy, muy profunda de poder leer. Por eso también os quería dar el papel, porque ahí vais a tener lecturas donde, bueno, pues si os apetece esta cuaresma, en lo que queda de cuaresma en estos días, pues abrís la Biblia, buscad las lecturas, pedirle al Espíritu Santo que os inspire y así podemos también descubrir algunas historias muy bonitas. Y también por eso he intentado esta charla basarla un poquito en algunas historias bíblicas, porque creo que la Biblia es alguien como que parece muy desconocida, ¿no? Que hay cosas, historias preciosas que no conocemos y hoy os quiero invitar pues, a que conozcamos un poquito, hablando del encuentro y de la conversión, conozcamos un poquito a algunos personajes de la Biblia. Porque este esquema de encuentro, conversión y propósito se repite en muchas historias que nos encontramos en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Primero va a ocurrir un encuentro con el Señor y luego ese encuentro va a producir una conversión de verdad, o sea, del corazón, no de, bueno, me convierto un rato en cuaresma y hago 3 cosillas de limosna, ayuno y oración y ya cuando pase ya, cuando llegue la Pascua ya se me ha olvidado, no, o sea, una conversión real. Y luego esa conversión va a terminar despertando un propósito para la vida que luego iremos viendo. Porque la fe realmente no consiste en mejorar moralmente, ¿no? La fe no es solamente decir, bueno, pues ahora soy mejor persona, ¿no? Ahora hago las cosas mejor. La fe cristiana realmente nace cuando nos encontramos con el Señor. Y ese encuentro, vamos a ver, que va a transformar el corazón y nos va a dar una nueva dirección en nuestra vida. ¿Y por qué es importante entender esto, no? Porque no solamente voy a hablar de conversión y ya, sino porque muchas veces llega en nosotros la frustración. Y esto a mí me pasa mucho, y lo hablo mucho con mi marido, y nos pasa a todos los que estamos aquí en la parroquia. Nos frustramos con los demás. Porque decimos, hay que ver este que no está tan comprometido como yo estoy, ¿verdad? Y hay que ver este que no está viniendo y yo sí estoy viniendo, ¿verdad? No sé si a vos pasa, a mí me pasa, que me frustra mucho, ¿no? Porque a veces estamos pretendiendo recoger los frutos de un árbol que todavía está floreciendo o que todavía a lo mejor ni se ha plantado esa semilla.
Y eso no suele pasar en las comunidades, ¿no? Incluso las personas que vienen los domingos a misa y que nos encontramos los domingos aquí en misa en la parroquia, a lo mejor no han tenido ese encuentro. Entonces no le podemos pedir que estén totalmente convertidos, no le podemos pedir un propósito de vida, porque les falta el primer pilar de esa casa, ¿no? Y cuando olvidamos esto, es lo que os decía, ¿no? Sale la frustración, pero sobre todo sale algo un poco peligroso dentro de las comunidades, y yo creo que lo iremos viendo también en esta conversión pastoral y en esta conversión también sinodal que estamos trabajando, y es que empezamos a exigir a la gente, ¿no? Y empezamos a enfadarnos y empieza a haber malos rollos dentro de la comunidad porque hay alguien que a lo mejor no le podemos pedir peras al horno, ¿no? Si una persona no está convertida. Porque el compromiso cristiano, como veremos, no parte de una obligación, ni una disciplina, ni un esfuerzo. Eso nos puede durar un tiempo, ¿verdad? Lo que decía antes, nos ponemos unos propósitos de cuaresma, está genial, fenomenal. Pero realmente eso dura un tiempo. No permanece de verdad si realmente no ha habido esa conversión y ese encuentro con la persona. Y entender esto va a hacer que cambiemos nosotros mismos la mirada. ¿Por qué? Porque vamos a dejar de preguntarnos cómo hago que esa persona fulanito se comprometa y vamos a empezar a preguntarnos ¿cómo propicio yo que fulanito tenga el encuentro real con el Señor? ¿No? Dejar de tirarle piedras al vecino y decir yo qué puedo hacer para que ese vecino se encuentre verdaderamente con el Señor y que eso le permita convertirse realmente. ¿Cómo ayudamos a que alguien no solamente esté en las cosas de Dios o conozca a las cosas de Dios, sino que realmente se encuentre con Él? Porque este esquema, repito, de encuentro, conversión y propósito sirve también para que revisemos toda nuestra propia vida, porque muchas veces pensamos que nosotros ya estamos súper convertidos, ¿verdad? Que tenemos un propósito maravilloso en nuestra vida y que ya está, que lo hacemos todo fantástico. Y no, tenemos que estar, luego veremos, ¿no? Constantemente en ese proceso de conversión. Algunas preguntillas. Yo soy muy de hacer preguntas para bajar a la vida, porque lo abstracto se queda, ¿verdad?, en una parte de nuestra cabeza y no entendemos bien, pero bajar a la vida, ¿no?, con algunas preguntas que os lanzo. ¿Estoy viviendo yo un encuentro real con Cristo o simplemente vivo de la costumbre? ¿Mi fe es una fe encontrada de forma personal o es una fe que he heredado de mis padres o de mis abuelos, pero que no tiene nada personal? ¿Mi conversión nace de ese amor o solo de una exigencia o de una moral malentendida? ¿Mi servicio nace de un corazón tocado por Dios o solo de lo que tengo que hacer? Pues vamos a hablar un poquito de ese encuentro. Vamos a empezar hablando realmente de ese encuentro. Porque, como decía antes, cuando hablamos de la conversión, pensamos siempre en vamos a dejar X pecado, ¿no? Que yo hago, este pecado que se repite mucho, me propongo en cuaresma dejar de hacerlo. O me propongo rezar más. Y todo eso está muy bien, forma parte del camino, pero realmente el encuentro no es una idea, no es una teoría, no son normas, ¿verdad?, del cristianismo, que parece muchas veces la gente de fuera piensa que solamente somos un conjunto de normas. Es un encuentro con una persona, ¿no?, con Jesús. Benedicto XVI ya lo expresaba de una manera preciosa en Deus Caritas Es, que decía, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, y además la persona en mayúscula. Y es una frase que yo utilizo mucho en mis charlas y la tengo como muy presente, ¿no? Porque uno no se levanta una mañana y dice, ay, quiero ser cristiano, ¿no? O bueno, a alguno le ha pasado, yo creo que no, ¿no? Uno no se levanta una mañana y dice, ay, ¿qué me gusta eso de ser cristiano? ¿Qué me gusta eso de ir a misa? Me encanta todos los valores éticos. No, ¿no? Yo creo que uno es cristiano realmente cuando existe ese encuentro. Un encuentro que no convence la cabeza, porque realmente si lo miramos muchas veces desde la razón, como estamos un poquillo locos, ¿no? Porque el encuentro conquista el corazón, no la cabeza. Primero, el corazón. Y es ahí en el encuentro donde el corazón se remueve y donde comienza verdaderamente la conversión. Por eso no podemos hablar de conversión si no tenemos en cuenta ese encuentro con el Señor. Y la conversión sucede cuando Cristo irrumpe en mi vida. Cuando yo experimento que Dios me mira. Qué importante esto, ¿no? Cuando yo sé y soy consciente de que Dios me mira. Cuando me llama por mi nombre. Cuando entra en mi historia concreta de ahora. No es mi historia perfecta, no es mi historia ideal, es mi historia de ahora con sus luces y sus sombras. Cuando me muestra un camino nuevo. Y ahí, donde sucede el encuentro, uno sabe que el corazón ya no puede seguir igual.
Y por eso yo siempre digo que la conversión no es un maquillaje que nos ponemos para estar más guapos. Yo siempre digo que cuando uno reza y cuando uno está sentado delante del Santísimo, hay que quitarse los maquillajes, los disfraces, porque el Señor conoce perfectamente nuestros corazones, ¿verdad? Y uno no puede fingir lo que no es delante del Señor, porque el Señor ya te conoce. Entonces, la conversión realmente es cuando uno se quita todo ese maquillaje y no simplemente le pida a Dios, Señor, arréglame un poquito como soy, ¿no? Arréglame esto que no me gusta. Es cuando el corazón realmente cambia de dirección, cambia por completo. ¿Y qué es lo que entendemos por encuentro? A lo mejor alguno ahora mismo se está preguntando, ¿me habré encontrado yo con el Señor? ¿No? ¿Habré tenido como ese encuentro verdadero? Y creo que muchas veces, sobre todo, y aquí hago una crítica a las redes sociales también, ¿no? A veces cuando hablamos de alguien que se ha encontrado con el Señor y que alguien ha tenido una conversión, siempre yo veo cosas como muy espectaculares, ¿no? Como muy de fuegos artificiales y de milagros súper potentes que nadie puede explicar, pero realmente el encuentro a veces no pasa así, no pasa de forma con fuegos artificiales. A veces el encuentro es una zarza ardiendo, una caída de un caballo, que no se cayó del caballo Pablo, pero bueno, siempre decimos que se cayó del caballo, ¿no? Tampoco es sentir cosas extraordinarias. A veces yo siempre digo que el Señor es susurro de amor en las tormentas, es esa brisa que te acaricia cuando todo está mal. A veces el encuentro se produce de esa forma, de manera silenciosa, escondida, lenta, bonita incluso, ¿no? Al final también hay algo bonito en esa intimidad. Pero el encuentro realmente es cuando Cristo deja de ser un personaje lejano, alguien del que me han hablado, una costumbre que he heredado, incluso alguien en quien quiero creer. No sé si me ha pasado alguna vez que hay gente que te dice, me gustaría creer, pero no creo, pero me gustaría creer. Esa persona está buscando a Dios, ¿verdad? Pero todavía no se ha encontrado, no ha tenido ese encuentro. Es cuando Cristo pasa a ser alguien real, alguien que está vivo y que ese estar vivo impacta en mi vida concreta. Y hay mucha gente, por desgracia, que lleva años en la iglesia y que sin embargo no ha tenido ese encuentro. Ese encuentro no con una teoría, sino con alguien, como decía, que está vivo. Alguien que empieza a ser relación. Alguien que en vez de rezar ya no recitamos de memoria lo que no sabemos. Entramos en una relación con esa persona, ¿no? Y podemos, a mí me encanta, y lo cuento siempre, testimonio, ¿no? Cuando a mí me diagnosticaron la enfermedad, yo tengo endometriosis, y me acuerdo que cuando Dani llegaba de trabajar le decía, Dani, hoy le he dicho de todo al Señor. Hoy le he dicho de todo al Señor, porque estaba tan enfadada, tan dolida, lo estaba pasando mal, que yo le he dicho de todo al Señor. Pues el Señor también acoge eso, ¿no? Porque es una persona con la que me puedo relacionar, con la que puedo hablar sinceramente, porque Él es mi Padre y acoge todo. Y el encuentro realmente, como decía, puede ocurrir de muchas formas. Y es lo que quiero que entremos a ver un poquito algunas historias bíblicas que nos pueden ayudar también a reconocer nuestros propios encuentros y a conocer un poquito más cómo el Señor pues se va abriendo camino en la vida de tantas y tantas personas. Yo no sé si, no he preguntado antes, quería preguntarlo. Que levante la mano quien de aquí lee la Biblia asiduamente en su casa. Poquita gente. Esto es objetivo de Cuaresma, ¿vale? Objetivo de Cuaresma. Si nos salva, hay que hacer algún estudio bíblico o algo, que vengamos una vez a la semana a trabajar la Biblia. Pues eso, como objetivo, por favor, la Biblia que está cogiendo polvo en tu casa muy bonita en ese altarcito de Cuaresma que seguro que tiene, hay que cogerla, ¿vale? Pues bueno, como decía, el encuentro, por ejemplo, puede empezar porque alguien ha escuchado algo. Alguien ha escuchado. Hay personas que empiezan a buscar a Dios porque alguien les ha hablado de Dios y eso es muy bonito. Nosotros quizás estamos aquí hoy porque alguien, en un momento dado de nuestra vida, nos habló del Señor, ¿no? Que levante la mano quien está aquí porque alguien en algún momento le habló de Dios, ¿no? Pues yo, por ejemplo. Hay gente que a lo mejor no, hay gente que se encontró con el Señor en mitad del camino y se cayó del caballo, también maravilloso, ¿no? Pero bueno, hay personas que nos dicen su testimonio, nos cuentan una historia, algo que Dios ha hecho y nos encontramos gracias a eso. En el Antiguo Testamento, voy a hablar mucho de mujeres porque es mi especialidad, ¿vale? Yo creo que os gustará. Tenemos a un ejemplo precioso que es Rahab, en el libro de Josué. Ella vive en Jericó, es una ciudad pagana, no pertenece al pueblo de Israel. Ella no conoce, en principio, no conoce ni la alianza, ni la historia de la salvación, ni nada de eso, pero ha escuchado algo. Ella dice que ha escuchado las maravillas que Dios, el Dios de Israel, ha hecho con su pueblo, cómo los liberó de Egipto, cómo abrió el mar. Y ese testimonio ha despertado algo
dentro de ella. Entonces, cuando llegan los espías de Israel que iban a conquistar esa ciudad, Rahab los protege y le cuenta pues que ha escuchado estas cosas sobre el Dios de Israel. A través de la escucha ella va a abrir el corazón y luego no sabemos nada de ella. Y lo siguiente que sabemos es que aparece en la genealogía de Jesús. Es decir, forma parte de esa genealogía de la que vendrá Jesús y luego también nos confirman que siguió al Dios de Israel. Es decir, que hubo una conversión en algún momento, ¿verdad? Hubo un encuentro personal y luego una conversión. Y muchas veces pues el encuentro empieza así, ¿verdad? Alguien que nos habla. También en el Nuevo Testamento, por si nos suena un poquito más, tenemos algo parecido con Andrés. Todos conocemos a Andrés, ¿verdad? El apóstol. Antes de seguir a Jesús, Andrés seguía a Juan Bautista y también escucha ese testimonio. Ya sabéis que Juan señalaba a quién era el Mesías. Y entonces Andrés va a su hermano y le dice, oye, que el Mesías es Jesús, ¿no? Que no es él, que no es Juan Bautista. Este es el Cordero de Dios. Y ese escuchar también despierta en su hermano Simón una búsqueda. Esto se ve muy bien en The Chosen, que ha hablado antes Salva, porque Andrés llega en los primeros capítulos de The Chosen como de forma muy insistente, ¿no? Como muy de, que ya sé quién es el Mesías, ¿no? Que Jesús ha venido. Y es muy bonito, pues, esa insistencia también y ese, cuando uno se encuentra con el Señor, cómo lo expresa a los demás, ¿no? Uno tiene que salir la energía de dentro, tiene que salir el Espíritu Santo un poquito de dentro, ¿no? Pues también es muy bonito ver cómo otros, cuando encuentran al Mesías, lo cuentan. Alguien le habló de Jesús a Simón, mira, ¿no? Su hermano, y luego tuvo ese encuentro personal con él que hablaremos también. Algunas preguntas que os hago para que podamos reflexionar luego es ¿quién me habló de Jesús en un momento dado que cambió mi vida? Yo creo que es importante de vez en cuando como reconocer esas semillas a través de otras personas que Dios ha sembrado en mi vida y también hacer una acción de gracias, ¿no? Un reconocimiento a, pues mira, esta persona cuando tenía 12 años me habló del Señor y me cambió la vida. Gracias, Señor, por eso que hizo, ¿no? Pero también otra pregunta importante, ¿a quién le hablo yo de Jesús? Porque si yo no le hablo a nadie de Jesús, nadie se va a poder convertir a través de mi testimonio. Entonces también una pregunta para reflexionar. Seguro que hay muchísima gente a nuestro alrededor, nuestro barrio, nuestro trabajo, incluso nuestra parroquia, que necesitamos hablar del Señor y decirle lo que hemos visto y lo que hemos oído. El encuentro a veces pasa porque somos nosotros los que salimos en busca de Jesús, nos tiramos a su encuentro. Y en el Evangelio vamos a ver esto en varias ocasiones, pero quería mencionar dos. Por ejemplo, Jairo, el jefe de la sinagoga, lo conocéis, ¿verdad? Que su hija está muriendo y él se acerca a Jesús desesperado. Dice en el Evangelio de Marcos, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia. Muchas veces nos dice la Biblia, ¿verdad?, que hay que suplicar con insistencia, hay que ser un poquillo pesado con el Señor para que nos escuche. Y es muy bonito porque en ese mismo pasaje también se nos va a contar la historia de la hemorroísa, otra mujer. El Evangelio nos dice que llevaba años enferma, con sangrados muy abundantes, que había gastado todo lo que tenía en médicos y que en vez de curarla iba todo siempre a peor. Pero cuando leemos el Evangelio de la hemorroísa, creo que no nos paramos lo suficiente en entender realmente cómo vivía esta mujer. Ya de por sí era mujer, con lo cual ya estaba un poquito discriminada de la sociedad, ¿verdad? Y de todo lo que era la vida pública. Pero es que además, según la ley judía, ya sabéis que una mujer con flujo de sangre era considerada ritualmente impura. Tampoco podía participar de la vida religiosa ni social. Pues si ya de por sí las mujeres en aquella época éramos impuras una vez al mes, ¿verdad?, con la menstruación, imagínate una mujer que no para de sangrar, estaba completamente aparte de la sociedad. ¿Cómo viviría esa mujer? ¿Cómo sería la vida real de esa mujer? Durante años probablemente marcada, apartada, señalada, que se acercaba como una leprosa, ¿no? Que cada vez que se acercaba a alguien, pues seguramente la gente huiría. Esa mujer vive al margen y se tira a tocar ese manto de Jesús, ¿verdad? Se acerca por detrás, entre la multitud, y en realidad si te pones a pensar, a lo mejor si Jesús no hubiera parado en ese momento, nadie se habría enterado de que la hemorroísa ha tocado ese manto, porque lo ha hecho así como por detrás, eso que le cuelga, ¿no? Nadie se tiene por qué enterar, pero ella tenía esa fe de que, aunque sea su manto, quedaré curada, ¿no?, si lo toco. Y también es muy bonito lo que hace Jesús, porque no solamente la cura, sino que le devuelve esa dignidad, la llama hija. Es la única vez que Jesús llama hija de forma paternal a alguien en el Evangelio. Y a veces el encuentro con Dios empieza así, cuando nos lanzamos, cuando saltamos al vacío, cuando nos atrevemos a acercarnos al Señor. Y a veces hay cosas concretas como, por ejemplo, venir a misa. Yo que trabajo en redes sociales, ¿no?, estoy en redes sociales y escucho a mucha gente,
Hay gente que vuelve a la iglesia y me dice, y me escribe muy contenta y me dice, Paula, hoy me he atrevido a ir a misa sola, ¿no? Y estoy súper contenta, y porque a lo mejor esa persona nunca ha ido a misa. Pues eso ya es un pasito que estamos dando. A lo mejor es entrar en una iglesia y ponerte a rezar, aunque no tengas ni idea de que eso es el Santísimo, de que ahí está a lo mejor no tienes ni idea porque no tienes esa formación, pero ya has dado ese pasito de entrar. A lo mejor es abrir la Biblia y empezar a leer. Son pequeños pasos, ¿verdad? Pequeños gestos que nos pueden ayudar. ¿Alguna pregunta que hago también para vosotros? ¿Tengo alguna necesidad que me esté empujando hoy a buscar al Señor? ¿Tengo alguna herida o alguna vergüenza que llevo tiempo escondiendo y que necesito poner delante de Jesús? Pues también para que podamos reflexionar. A veces el encuentro también puede suceder en la cotidianidad, en esa rutina que a veces nos decimos, uff, la rutina, qué aburrida, ¿no? Me encantaría tener una vida como mucho más aventurera, pero también hay algo bonito en la rutina y en lo cotidiano del día a día. Algunos ejemplos, por ejemplo, es Moisés, este sí lo conocemos, ¿no? Moisés sí, hombre, Moisés tiene que sonar. Moisés estaba cuidando del rebaño cuando se le apareció el Señor a través de la zarza ardiente. Moisés no estaba ni en un templo, ni teniendo una experiencia súper religiosa, ni nada de eso. Él estaba trabajando en su día a día. Pero además, no sé si habéis caído alguna vez en esto, pero yo intento imaginarme a Moisés que ha huido de todo el drama de Egipto, y entiendo yo que lo último que le apetecería era volver para atrás y enfrentarse a todo lo que se tuvo que enfrentar, y él estaba tranquilito con su mujer, sus niños y su trabajo, ¿verdad? Y de repente se le aparece el Señor y ¡pum!, le cambia los planes. Las historias en la Biblia que hay de que el Señor llegue y nos cambia los planes, y nosotros aún así hacemos planes, ¿verdad? Yo ya estoy aprendiendo a no hacer tantos planes porque el Señor luego llega y los desbarata todo y siempre es para mejor. Pero es que Pedro también tampoco estaba en un momento especialmente espiritual ni nada de eso, él estaba pescando. Y además me gusta mucho porque en The Chosen, aunque ya sabemos que hay cosas que es una libertad creativa, ¿verdad?, que no tiene por qué ser verdad, pero se la inventa un poco para que tengamos más contexto, me gusta mucho porque se ve como Pedro sale a pescar ya como último recurso porque debía un montón de dinero, tenía un montón de deudas, la mujer estaba súper enfadada con él, el hermano casi ni le hablaba, o sea, estaba ya como último, está toda la noche pescando. Y ya sabemos lo que pasa, ¿no? Que Jesús se acerca, le dice, pesca ahí. Y yo en ese momento pienso que diría, Pedro, ¿tú qué me vas a contar a mí de pesca si yo sé más que tú de pesca? Llevo toda la noche pescando y aquí no hay ningún pez, ¿no? Pero bueno, al final Pedro lo hace, y en esa cotidianidad es cuando Jesús irrumpe. En ese trabajo, en esa familia, en una conversación, en una situación que a lo mejor estamos hartos de vivir, como puede ser coger el autobús. ¿Quién sabe si el Señor sale a nuestro encuentro en ese momento, ¿no? Cogiendo el autobús. Y una clave que me gusta mucho cuando hablamos de este encuentro en la cotidianidad es otra mujer, que es Ana, la profetisa, que seguramente nos suena un poco más por Simeón, ¿verdad? Cuando leemos el Evangelio de Simeón y Ana, que están en el templo. El Evangelio de Lucas nos dice que era una mujer mayor, viuda, que vivía en el templo. Dice, no se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. José y María, ya sabéis que llevan al niño Jesús, ¿verdad?, al templo, y tanto Simeón como Ana lo reconocen como el Mesías prometido. Muchísima gente pasaría por el templo aquel día y seguramente muchísimos niños, ¿verdad? Pero ¿por qué Ana y Simeón lo reconocen? ¿Por qué Ana concretamente lo reconoce? Porque lleva una vida entera aprendiendo a escuchar a Dios y a buscarlo en el día a día. Cuando uno está desgastado de orar y de conocer al Señor, nos es más fácil luego reconocerlo. Yo me acuerdo que alguien dijo una vez, ¿no?, que por ejemplo yo, si alguien me dice mañana de mi marido, pues Dani ha dicho no sé qué, yo sería capaz de decirte, no, Dani no ha podido decir eso porque yo ya lo conozco perfectamente, ¿verdad? ¿Y por qué lo conozco? Porque pasó mucho tiempo con Dani. Pues ojalá podamos también tener esa relación con el Señor, ¿no?, de conocerle tanto que seamos capaces también de reconocer cuando sale a nuestro encuentro. Preguntas para la vida. ¿Creo de verdad que Dios puede encontrarse conmigo en mi vida cotidiana o sigo esperando cosas espectaculares, irme de retiro, irme de peregrinación, cuando muchas veces el Señor sale a nuestro encuentro mucho más fácil? ¿Estoy atento a los pequeños signos de Dios en mi día a día? Y esta pregunta me encanta porque para mi vida también es importante. ¿Cómo reacciono cuando Dios me cambia los planes? Eso también yo creo que hay que pensarlo siempre, ¿no? Que siempre estemos dispuestos a que el Señor entre y no, yo siempre digo que nos remueva un poquito y ya luego nos vamos asentando otra vez. También el encuentro a veces va a ocurrir cuando menos dignos nos sentimos.
También me ha pasado con las redes sociales, como ya digo, yo tengo como una recogida de opiniones, sugerencias y todo de la iglesia, entonces me llegan muchos mensajes de gente pues que a lo mejor ha hecho algo en su vida o se siente como muy indigno y no se atreve a venir a la iglesia por eso, ¿no? O dice, ¿cómo me va a querer el Señor a mí si he hecho esto? Pero es que esto también aparece constantemente en el Evangelio. Dios se encuentra con personas que a lo mejor no se sienten dignas. En el Antiguo Testamento encontramos al rey David, a David, antes de ser rey. Sabéis que el profeta Samuel va buscando ungir a ese nuevo rey y nadie piensa que puede ser David, porque David estaba despreciado por su propia familia, era el más pequeño, era el pastorcillo. Nadie pensaba que David se convertiría en quien se convirtió. Pero Dios le dice a Samuel, el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y Dios nos encuentra precisamente cuando más pequeños nos sentimos y cuando menos lo esperamos. Porque esa frase que decimos, ¿no?, de Señor, no soy digno de que entres en mi casa, debería de ser una frase que tenemos que decir todos los días de nuestra vida. Señor, no soy digno de que tú entres en mi casa, nunca, haga lo que haga, sea la mejor persona del mundo, nunca voy a ser digno de que tú entres en mi casa. Y cuando empezamos a decirlo todos los días, nos sentimos más agradecidos de que el Señor nos vaya eligiendo para hacer según qué cosas, porque siempre vamos a ser pequeños, siempre vamos a ser indignos. Otro ejemplo súper claro, me encanta, Mateo. Y si habéis visto The Chosen todavía os gusta más Mateo, ¿verdad? Porque se ve muy bien esta conversión que tiene. Era recaudador de impuestos, él, para que nos entendamos, cogía dinero de los judíos, ¿verdad?, de su pueblo y se lo daba al enemigo, ¿no?, a los romanos. Entonces, claro, ¿cómo se lo tomaban los judíos? Pues muy mal. Decía, tú eres un traidor, tú estás despreciado por el pueblo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Mateo también en su cotidianidad, sintiéndose la persona quizás más indigna del mundo, Jesús lo llama. Lo llama estando en el mostrador de los impuestos y le dice, sígueme. Y es muy bonito porque el Evangelio nos dice, él se levantó y lo siguió. No le preguntó, Señor, ¿pero tú estás seguro de que soy yo? Señor, pero de verdad que yo es que no soy digno. No, se levantó y lo siguió con lo que era. Ya el Señor luego trabajará con Mateo para que se convierta, pero primero hay un encuentro, ¿verdad? Y ya luego trabajamos en la conversión. Hay justo en nuestra vida desordenada es cuando el Señor entra. Dios no espera a que nuestra vida sea perfecta. Yo siempre digo que Dios entra precisamente en las grietas que tenemos, porque por ahí es donde entra la luz. Así que no nos empeñemos tampoco en taparlas. Algunas preguntas para vosotros. ¿Hay en mi vida alguna zona donde siento que no soy digno de que Dios entre? ¿Caigo a veces también en la comparación con otros? ¿En esa comparación negativa con otros? A veces también el encuentro va a ocurrir cuando más lo necesitamos, cuando más desesperados estamos, cuanto más desesperanza tenemos, ahí sale el Señor a nuestro encuentro. Os pongo otro ejemplo de una mujer que es una de mis favoritas de toda la Biblia, y eso que hay muchas, aunque no lo parezca, que es Agar, que seguro que no suena a casi nadie, pero Sara y Abraham sí os suena, ¿verdad? Agar era la esclava de Sara, con la que Abraham tendrá a un hijo que se llamará Ismael. Ella está en el desierto, expulsada, la han expulsado sola, está sin agua, está a punto de morir. Y allí en el desierto Dios sale a su encuentro. El ángel del Señor la llama por su nombre y le muestra un pozo. Y es muy bonito porque Agar dice, he visto al Dios que me ve, al El Roi, le pone ese nombre, ¿no? El Roi, el Dios que me ve. Y qué bonito, ¿no?, cuando Dios ve ese sufrimiento que tenemos y sale a nuestro encuentro. A mí me gusta mucho también la película El Príncipe de Egipto. ¿La habéis visto? ¿Alguno? Sí, también tenéis que... Yo es como típica de Cuaresma también para ver en Cuaresma, que mi marido siempre dice, ¿otra vez vamos a ver esta peli? Me encanta, tenéis que verla. El Príncipe de Egipto es la historia de Moisés, ¿verdad? Pasa que está en dibujitos, contada para niños. Pero es muy bonito porque la primera canción sale una canción que canta el pueblo de Israel diciendo como pidiéndole al Señor que les libere, ¿no? Y están como desesperados, están diciendo, Señor, no nos escuchas, estamos aquí esclavizados, hay que ver, las quejas normales, ¿no? Pero mientras va sucediendo la canción, se va viendo cómo Moisés, su madre, lo está poniendo en una cesta en el agua para salvarle. Y qué bonito pensar que cuando nosotros estamos sufriendo y clamando al cielo, Dios ya está trabajando en nuestra historia por otro lado, ¿no? Y esa confianza también es muy bonita porque sabemos que el Señor va a salir a rescatarnos en algún momento. También en el Evangelio vamos a encontrar a muchas mujeres que siguieron a Jesús porque primero experimentaron esa sanación. María Magdalena no era prostituta, spoiler, habían salido de ella 7 demonios
Y luego se nos dice que tanto ella como Juana y Susana y muchas otras empiezan a seguir al Señor porque han sido sanadas. Y están ahí con Él hasta el final. No se nos cuenta exactamente el momento del encuentro que tiene Jesús con esas mujeres, pero sí sabemos que algo ha pasado en su vida porque son sanadas, se han encontrado con Él y empiezan a seguirle. Y eso nos lleva a que cuando nos encontramos con el Señor hay una conversión. Empezamos a hacer ese seguimiento y ese seguimiento no puede ocurrir si no estamos convertidos, si no decidimos seguirle. Y hemos dicho que Dios va a tener muchas formas de encontrarse con nosotros, ¿verdad? A lo largo de nuestra vida. Seguro si cada uno cuenta cómo se encontró con el Señor, sería un enriquecimiento precioso porque cada uno contaría una historia diferente y vamos a ver lo maravilloso que es Dios, ¿verdad? Que cada uno, yo siempre digo que creo en un Dios creativo y Dios siempre se va a encontrar con las personas justamente de la manera en la que cada uno necesita. Y cuando esto sucede, algo empieza a cambiar en el corazón. Hay esa conversión de la que hablábamos, porque algo sucede dentro y el corazón nunca se va a quedar igual. Cuando decía antes Benedicto XVI, he dicho la frase, pero no la he dicho entera. Benedicto XVI decía, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona. Había leído hasta ahí, pero me había dejado para ahora leer lo siguiente, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Cuando hablo con mi marido de la conversión, mi marido siempre me dice que cuando uno se encuentra con el Señor es como ponerse unas gafas con un filtro rojo de amor. Y hay que empezar a ver las cosas desde ese filtro de amor. Porque el que ama conoce a Dios y el que no ama no ha conocido al Señor, ¿verdad? Y es muy bonito cuando ves a alguien y tú dices, esa persona se ha encontrado con Dios. Por su manera de amar, por su manera de mirar, por su manera de tratar a los demás. Ya sabemos que esa persona está amando, ha encontrado a ese Dios que es amor. Y cuando ocurre este encuentro y esta conversión pasan varias cosas. Lo primero, que se va a revelar la verdad sobre nosotros mismos. ¿Esto qué significa? Cuando yo me encuentro con el Señor y me convierto, me voy a ver a mí mismo de verdad, con mis luces y con mis sombras. Pero no desde una culpa aplastante, eso también hay que quitárselo, que los cristianos estamos todo el día con todo como culpa, no. Pero sí desde un nuevo filtro de voy a mirar mi vida a ver cómo puedo mejorar en este seguimiento a Cristo. Por ejemplo, le pasa a Pedro, ¿verdad? Después de la pesca milagrosa, cuando ve lo que Jesús ha hecho por él y se da cuenta de quién es Jesús, dice, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es curioso porque Jesús, creemos, o por lo menos no nos lo dice en la Biblia, ¿no? En el Evangelio, que Jesús haya acusado a Pedro, que tú has hecho esto, que tú has hecho lo otro, y tú has hecho estos pecados. No, pero cuando uno se encuentra con la santidad de Cristo, me doy cuenta de que a mí me falta para ser santo, ¿verdad? Me falta todavía mucho trabajo que hacer. Y es bueno que esto nos pase, es bueno contrastar nuestras vidas y dejar que el Señor nos ilumine esas partes que sabemos, pues que podemos hacer mejor, ¿no? Pero sobre todo siempre desde una relación de misericordia y desde el deseo de cambiar. Porque cuando uno se convierte, puede haber ese deseo de decir, yo quiero ser mejor. Hay veces que hay limitaciones humanas que no nos permiten ser mejor, ¿verdad? Yo me acuerdo que siempre me dicen que cuando uno se confiesa de los mismos pecados es porque, bueno, algo está haciendo bien, porque ya sabe que son esos pecados los que uno falla siempre, ¿no? Y por lo menos los reconoce y sabe que a veces no podemos luchar contra eso, pero bueno, por lo menos intento cambiarlo. Bueno, pues empezar a desear una vida mejor, una vida donde seamos más cristianos, donde yo siempre digo donde yo pueda reflejar más a Cristo y menos a mí misma. Eso es lo que tengo que intentar todos los días, en esa conversión. Y esto se ve también claramente en Zaqueo, ¿no? Que dice, Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres y si he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. Ese ímpetu cuando nos encontramos con Dios y queremos ser mejores. Pero Jesús no le ha dado a Zaqueo una lista de obligaciones que tiene que hacer. Simplemente Zaqueo pues, tiene esa decisión de seguir mejorando. Como decía antes, también ese encuentro y en nuestra conversión tenemos que experimentar la misericordia. Como decía, la culpa hay que quitarla. Tenemos que transformar el corazón, por supuesto, tenemos que transformar nuestra vida. Pero ahora que se acerca la Semana Santa, vamos a leer mucho sobre la negación de Pedro y sobre la traición de Judas, ¿verdad? Sabemos que la negación de Pedro, Jesús ya le había avisado de que iba a ocurrir. Y es muy bonito porque luego el Señor mira a Pedro. Sabéis lo que pasa con Judas, ¿no? Sabéis cuál es el final de Judas.
Y el final de Pedro, ¿cuál fue? Volver a casa, ¿no? Arrepentirse y volver. ¿Qué pasa? Que yo siempre pienso que ojalá Judas hubiera reconocido que ese perdón también era para él, ¿no? Porque cuando nos sentimos perdonados, sabemos que no hay reproches, no hay gritos, solamente una mirada de amor del Señor que nos pide volver a redil, ¿no? Vale, estás equivocado. Bueno, venga, vamos a intentarlo otra vez mañana, ¿no? Siempre yo creo que con esa perspectiva, siempre intentándolo de corazón. Porque el Señor siempre va a entender nuestro pecado, ¿no? Pero también quiere que no dejemos nunca de amarle y que no dejemos nunca de intentar. Esta conversión también tiene que estar llena de amor, y un amor que nace, ¿no? de Cristo. Me voy a la escena también que me encanta de esa mujer que unge los pies de Jesús, que entra en casa del fariseo, que rompe ese frasco de nardo, un nardo que era carísimo, y que le unge los pies al Señor en ese encuentro íntimo, ¿no? De intimidad entre también un hombre y una mujer. Y muchos se le echan encima y Jesús dice, se le perdona mucho porque ha amado mucho. Porque el encuentro con Cristo también tiene que despertar ese amor de cada uno de nosotros por el Señor, que a veces no es perfecto, a veces no es maduro, pero que sea real, ¿no? Que se derrame sin limitación. Hay una canción que me encanta que dice, derrama mi perfume sin que me importe nada, ¿no? O sea, yo quiero también derramar mi perfume en el día a día, en ese encuentro con el Señor. Pero el encuentro, como decíamos, por supuesto, tiene que cambiar la dirección de nuestra vida, tiene que reorientar la vida. Y quizás las circunstancias van a ser las mismas. Os pongo un ejemplo, ¿no? Me encanta este ejemplo, el ejemplo de Pablo. Para mí el ejemplo de Pablo fue uno de los que cuando yo lo descubrí en mi juventud, seguramente me lo habían contado 1000 veces en catequesis, pero bueno, ya sabemos que el encuentro es personal, ¿verdad? Entonces yo hubo un día que me tocó mucho la historia de Pablo, y Pablo al final era una persona con mucho ímpetu, una persona que perseguía a los cristianos, que estaba convencidísimo de lo que hacía, tenía las ideas claras, tenía formación. Él pensaba que estaba defendiendo a Dios, ¿verdad? Y que lo estaba amando. Hasta que llega ese encuentro y todo cambia. Y no cambia porque un día Pablo se levanta por la mañana y dice, espérate, voy a reflexionar lo que estoy haciendo, voy a pensar si puedo cambiar mi vida. No, llega porque se produce este encuentro con el Señor que le cambia la dirección de su vida. Pero Pablo sigue siendo Pablo, sigue teniendo ese ímpetu, sigue teniendo esas ganas, sigue teniendo ese amor por Dios, solo que ahora su vida se ha redirigido, ¿no? Cuando el Señor llega y nos pide conversión, no nos pide que cambiemos nuestra esencia. Si tú eres una persona creativa, busca las formas de ser creativos para el Señor, para la iglesia. Si tú eres una persona que se te da súper bien, no sé, dar charlas, como yo, busca la forma de dar las charlas, ¿no? Pero sí redirige tu vida a lo que el Señor realmente quiere de ti. Es reordenar un poco. Hay una frase, perdón por hablar tanto de The Chosen, pero es que al final también para mí estoy todo el día viéndola y me ayuda también a rezar y a dar las charlas, ¿no? Hay una frase de María Magdalena que dice en la serie, sale en la primera temporada, sin hacer spoiler, ¿vale? Pero en la primera temporada se ve cómo estaba poseída por demonios, cómo van los fariseos a intentar ayudarla y cómo al final es Jesús quien la cura, ¿no? Y luego se encuentra con el fariseo que había ido a ayudarla y María ya es una María totalmente diferente, una María que está curada, que es luz, que es alegría. Y entonces le pregunta, ¿pero qué ha pasado, no? Si yo te he visto endemoniada y no te he podido curar. Y ella dice, antes era de una forma y ahora soy diferente. Y lo único que ha pasado en medio es Él. Qué bonito también que de nuestra vida podamos decir eso, ¿no? Antes era de una forma, ahora soy diferente y lo único que ha pasado en mi vida es que el Señor se ha hecho presente en ella. Qué bonito también poder dar ese testimonio, ¿no? Pero la conversión no podemos entenderla sin el propósito. Lo ha dicho Salva antes, ¿no? Ese propósito hacia afuera, ese ser misioneros. No para adentro, para afuera. Está muy bien estar en la iglesia, hay que salir. Vamos a ir viéndolo. Porque en el encuentro con Dios, si nos damos cuenta en la Biblia, nunca termina para uno mismo. La persona que se encuentra con Dios, pues pocas veces dices, vale, pues ya está, me quedo con mi encuentro y no digo nada a nadie, ¿no? No, o sea, siempre salimos hacia afuera, porque Dios no solamente nos va a encontrar a nosotros para nosotros, sino que nos quiere para los demás, para usar nuestra vida. Siempre nos va a abrir una misión, un propósito. A mí esta palabra también estoy reflexionando mucho sobre ella. ¿Cuál es mi propósito en mi vida, no? Porque cuando uno se encuentra con Cristo, tienes que querer compartirlo. Y si no,
es que no nos hemos encontrado con Cristo. Ay de mí si no anuncio el Evangelio, ¿verdad? Me encanta también ese versículo. Yo digo que yo soy una enamorada del Señor y espero que cada uno de los que estáis aquí sentados también podáis decir eso, porque todos tenemos que estar enamorados del Señor. Y el enamoramiento no significa que estoy siempre a tope y estoy siempre 100% enamorada. Significa que también estoy en una relación y que hay veces porque estoy en un periodo más frío, noches oscuras, pero estoy enamorada. Te quiero, Señor, todos los días, ¿no? Y eso yo no lo puedo guardar. Cuando uno se enamora, los que habéis enamorado alguna vez lo sabéis, uno quiere contarlo, ¿verdad? Uno quiere contárselo a sus amigos, contárselo a su familia, contárselo a todo el mundo. Estoy enamorado. Pues eso es lo que necesito. Después de esa conversión de vida, tengo que contarlo. Y tenemos el ejemplo claro de la samaritana, que además me encanta porque vino el obispo ayer y dio una homilía muy parecida a lo que yo tenía preparado, así que creo que voy por buen camino, porque nos dijo el ejemplo de la mujer samaritana, que se encuentra con ella en el pozo, ¿verdad? Y hablan pues de esa sed, de esa historia que ella trae. ¿Y qué pasa? Que la mujer, que había ido al pozo a escondidas para no ver a nadie, probablemente porque era muy discriminada en su pueblo, nadie quería hablar con ella porque tenía varios maridos, había tenido varios maridos. Pero dice el Evangelio, la mujer dejó su cántaro, fue al pueblo y dijo a la gente, venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Deja el cántaro, sale corriendo y se pone a dar gritos en el pueblo a contarle a todo el mundo que ha tenido un encuentro con el Señor. Una mujer a la que no iban a creer, que iban a tachar de loca, que iban a mirar para otro lado. La mujer va y grita, pero es que lo mejor es que el Evangelio nos dice que muchos creyeron gracias a su testimonio. Y para mí es un versículo que yo digo, ojalá el día que me muera puedan decir de mí, muchos han creído gracias a mi testimonio, aunque me hayan tachado de loca muchas veces. Qué bonito, ¿verdad? Mirad, la samaritana tiene un encuentro, tiene una conversión y sale a contarlo. Tiene un propósito de vida, ser misionera en ese Evangelio de Juan. Pero también tenemos que hablar otra vez de María Magdalena, ¿verdad? Esa apóstol de apóstoles que después de la muerte de Jesús va al sepulcro llorando, está rota por dentro, cree que todo ha terminado y sucede otra vez ese encuentro con el resucitado que la llama por su nombre y le anuncia una misión. Yo sé que vosotros sabéis que las mujeres fueron las primeras en recibir ese anuncio de la resurrección, pero creo que a veces no hacemos mucho hincapié en que las mujeres no tenían validez legal en lo que decían. Yo me imagino que María Magdalena llegaría allí a decir, he visto al Señor resucitado y sería un poquillo difícil de convencer, ¿no? Sería un poco difícil. Pero mira el Señor cómo nos da collejillas, ¿verdad? De vez en cuando nos dice, os voy a poner a las mujeres para que las creáis y las hagáis un poquito más de caso. Y también me parece súper importante porque en nuestra vida la conversión tiene dos actitudes y una de ellas la podemos aprender de las mujeres que fueron al sepulcro en aquella mañana. Y es que la conversión para mí es permanente, lo ha dicho Salva antes, ¿verdad? Todos los que estamos aquí necesitamos ser constantemente convertidos, que todas las mañanas nos vayamos a dormir pensando, Señor, ¿cómo puedo seguirte mejor? ¿Cómo puedo hacerlo mejor mañana? Aunque haya tenido un día maravilloso de ser la mejor cristiana del mundo, seguro que mañana puedo hacerlo mucho mejor. ¿A quién le puedo hablar de ti, Señor? Mañana, ¿no? Pero también la conversión es permanecer. ¿Y por qué? Ahora que estamos también entrando en Semana Santa, ¿no? Las mujeres reciben el anuncio de la resurrección porque han sido fieles, porque han estado en la cruz. Porque todos los cristianos en algún momento dado vamos a pasar por la cruz. Y es súper importante que cuando la cruz llegue permanezcamos fieles, aunque no entendamos nada. Aunque miremos para arriba y digamos, Señor, yo siempre tengo la broma del día que me muera, sentaré al Señor y diré, ven para acá que me tienes que contar unas cositas que yo no he entendido de mi vida. Entonces ya hablaremos en ese momento, ¿no? Pero mientras, permanecer en la cruz, esperando la gloria de la resurrección. Y como decía, con una conversión permanente, ¿no? Reevangelizándonos siempre, incluso aunque no entendamos las cosas, siempre intentando seguir al Señor y que ese seguir al Señor sea lo que guíe nuestra vida, lo que guíe nuestra agenda. Nosotros siempre decimos un ejemplo muy claro cuando damos la charla a los jóvenes, nuestra agenda en nuestra semana, el domingo, no se pone nada. El domingo no hay cumpleaños de amigos, no hay cumpleaños de familia, no hay viajes, o sea, no hay nada. Los domingos son para el Señor. Y tenemos comunidad, y tenemos Eucaristía, y si estamos de viaje, seguimos teniendo Eucaristía, intentamos
que nuestra agenda guíe en torno al Señor, ¿no? Yo creo que eso también es importante en nuestro itinerario de vida y en todas las decisiones que estemos tomando. Y por supuesto, decía Salva, ¿no?, también el tema de ser iglesia en salida de nuestro querido Papa Francisco, esa iglesia en salida que siempre nos ha estado pidiendo. Me gusta mucho cuando se dice en el Evangelio, qué bien se está aquí, Señor, hagamos 3 tiendas. Pues no, a veces nos toca bajar a la realidad, ¿verdad? Nos toca, qué bien estamos en la iglesia de la amargura, que a gustito estamos aquí, que nos conocemos todos, que estamos, ¿verdad? Yo vengo aquí, me siento en casa, yo me siento en familia, pero es que el Señor nos pide que vayamos un poquito más para afuera, ¿verdad? Que traigamos a la gente que está en el barrio, que traigamos a la gente que está en Málaga, que está deseando encontrarse con una comunidad y que nosotros estamos aquí. Vamos a empezar a salir, por favor, un poquito más, vamos a empezar a ser enviados al mundo como el Señor nos ha enviado, porque tenemos que salir a buscar a esas ovejitas perdidas, esas ovejitas que están buscando y, oye, ¿por qué no? También hacerlo a través de las redes sociales, ¿no? Como yo lo hago, pero hacerlo también como parroquia, que no solamente sea pues para contarle a la gente lo que hacemos, sino para salir también en ese mar de peces que están flotando en las redes sociales, pues intentar también llegar a algunas personas. Porque realmente la misión de nosotros como cristianos no es defender a la Iglesia ni defender las ideas religiosas, es provocar que otros puedan encontrarse con el Señor. Ya voy terminando y lo que sí me gustaría es que podamos medir nuestro propósito de vida, ¿no? Os invito a que podamos hacer durante esta semana, ¿no?, esta cuaresma, esta reflexión de cómo ha sido mi encuentro, cómo es mi conversión permanente y actual, cómo estoy intentando convertirme cada día, pero sobre todo también el llegar a ese propósito, cuál es mi propósito de vida, ese que tengo gracias a que me he convertido y gracias a que he tenido ese encuentro con el Señor. Y algunas preguntas que me parecen importantes. ¿Mi vida tiene un propósito? ¿Cuál es? Cada uno tendrá el suyo porque el Señor nos ha llamado a cada uno por nuestro nombre. ¿Para quién estoy viviendo realmente? ¿Mi vida está orientada hacia el Señor o simplemente es una parte? Hay veces que me encuentro como que algunos cristianos, como bueno, yo los domingos sí soy cristiano, pero el resto de semana no ni hablo de Dios, ni rezo, ni nada, ¿no? Pues vamos a preguntarnos también si realmente el Señor es la esencia de todos nuestros minutos del día y de todas las decisiones y de cómo vivo mi vida. Si me encuentro con Cristo, ¿se queda solo en mí o lo estoy compartiendo con alguien? Si mi vida refleja el Evangelio o puede reflejarlo mejor. Si sigo contrastando mi vida con la suya, esto me parece fundamental, ¿no? El decir, yo hago las cosas así, pero el Señor realmente, ¿cómo haría esto? A lo mejor no me gusta la respuesta, pero es que de eso se trata ser cristiano. Y esta pregunta que me gusta mucho también. ¿Mi fe genera vida a mi alrededor o mi fe genera muerte? Porque yo no sé vosotros, pero yo creo en un Dios de la vida y en un Dios que está vivo. Entonces intento que mi fe genere vida en los demás. Al final, por resumir un poquito, la vida cristiana nunca va a empezar ni con un esfuerzo, ni con una lista de normas que me gusta, sino cuando el Señor se encuentra con nosotros. Cuando ese encuentro es algo real y algo que en mi vida comienza a cambiar. Cuando el corazón se convierte y empieza a mirar, acordaros de las gafas con el filtro rosa de amor, ¿vale? Eso seguro que no se olvida, ¿verdad? Las gafas del filtro rosa de amor. Y empezamos a mirar de otra forma a los demás, pero también a mí mismo. Me miro con otras gafas, más de misericordia, más de intentar cambiar, pero siempre amándome también, porque eso es un mandamiento del Señor, que nos amemos a nosotros también. Y entonces casi sin darnos cuenta es cuando aparece el propósito que cada uno de nosotros tiene. A lo mejor algunos ya lo sabéis, cuál es vuestro propósito, y otros todavía pues lo estáis buscando. Pero dejaros de encontrar por Dios para que os diga cuál es el propósito de vuestra vida. Y os invito en Cuaresma a volver a lo esencial, a buscar y renovar el encuentro con el Señor, ese amor primero, del que Salva habla mucho, sí, seguro que lo habéis escuchado. Además, yo me acuerdo de una crisis de fe, Salva, creo que esto nunca te lo he contado, una crisis de fe que yo tuve allá por 2018. Salva dijo en una Pascua, volver al amor primero, y a mí esa frase me tocó mucho, y dije, si yo he tenido ese amor, solo que tengo que volver otra vez a ese amor primero, ¿no? A encontrarme otra vez con el Señor. Pues bueno, renovar ese encuentro y ese amor primero, dejarnos convertir diariamente y vivir con un propósito.
Porque cuando una persona se encuentra de verdad con Cristo, su vida cambia, pero el mundo también debería cambiar también. Yo creo que eso es la frase con la que me gustaría que nos quedásemos durante esta cuaresma y bueno, sin más, pues muchas gracias por atenderme y espero que algo os haya servido.